Muy buenos días, señor vicerrector académico, señor expositor, doctor Juan Miyajira, invitado especial de esta jornada. Bienvenidos todos, docentes. El factor de investigación está como parte primordial de la agenda de la política de Estado, sobre todo en temas de ciencia, tecnología e innovación. En tal sentido, pensamos que tenemos que estar a la vanguardia. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Juan Miyajira, que ha sido editor de la revista Acta Médica Herediana. El tema de hoy día, en realidad, ha tenido un preámbulo con un seminario introductorio dirigido por un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, donde justamente tocaban el tema de lo que es la búsqueda de información en los portales electrónicos. Este tema tiene sobre todo mucha importancia toda vez que ya está por aprobarse el proyecto de ley de repositorios digitales, obligatorio para todas las universidades del país y para todas las instituciones de investigación. La jornada de un día y medio que vamos a tener con el curso taller de búsqueda bibliográfica y lectura crítica de artículos de investigación es fundamental, porque los miembros de la Comisión de Publicaciones me hacen presente que a veces hay artículos con muy buen contenido, pero el uso de fuentes y la redacción dejan mucho que desear. Dicho estas palabras, declaramos inaugurada la jornada del curso taller y quiero que recibamos con un cálido aplauso a nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias, doctor Chan. Por segunda oportunidad estoy en esta querida universidad. Si ustedes recuerdan, la anterior vez que vine fue más o menos en noviembre, si mal no recuerdo, para hablar de lo que era investigación formativa y formación para la investigación. Y por eso es que la primera presentación que voy a hacer es justamente la gestión de información como un proceso, porque en realidad es un proceso. No es simple y llanamente ponerse en la computadora y comenzar a buscar, poner títulos, autores y comenzar a buscar. El primer concepto que tenemos que cambiar es al de recursos de información. El uso de estas tecnologías de información que ahora disponemos nos ha derivado en cambios en el modelo de organizar, gestionar y recuperar la información. Porque ustedes antes iban a la biblioteca, probablemente iban con su fichita, anotaban en cada ficha, iban al stand de atención, le entregaban los libros, ustedes se sentaban y comenzaban en las fichitas a trabajar todas las referencias, lo que le interesaba, ¿no es cierto? Y después ya cuando iban a hacer la redacción, decían, a ver, en este libro he encontrado que dice esta cosa, en esta revista tal cosa, y iban haciendo la redacción de su artículo. Bueno, eso ya pasó pues a la historia. Muchos de los que están acá probablemente ya ni siquiera se acuerdan de eso. Por ejemplo, si ustedes antes iban, los que han estudiado biología, iban a la biblioteca, hay unos libros así que se llaman el Biological Abstract, donde estaban todas las revistas. Ahora ya no existen eso. Todo eso está en internet. Ahora, para hacer lo mismo que ustedes hacían en las fichitas, hay lo que se llaman los gestores de referencias bibliográficas, donde ustedes ubican al artículo y ustedes le dicen en qué formato quieren que le haga la referencia. Si quieren que se haga en APA, que se haga en Vancouver, que se haga en Harvard, y automáticamente se los elabora. Ya ni siquiera ustedes tienen que estar revisando cómo se redactaba en APA, cómo se hacía en Vancouver, ¿no? Ya se lo hace el gestor. Y al costado, ustedes van a tener un lugar donde puedan hacer anotaciones. Lo mismo que hacían en las fichitas, pero lo tienen en formato electrónico. Pero no solamente eso, van ustedes a la biblioteca y con su tablet le toman fotos a las cosas, ya ni siquiera tienen que apuntar, le toman fotos. Este autor Buckland identifica 3 usos del término información. Primero, información como conocimiento, información como proceso o como objeto. Por eso es que ya no se puede hablar de fuente de información, sino ya como recurso de información. Entonces, los recursos de información son medios o bienes que permiten adquirir, ampliar, precisar o comunicar conocimiento con el objetivo de resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Entonces se dan cuenta que el concepto es mucho más amplio que el de una simple fuente de información. Por otro lado, tenemos la definición de qué es un proceso. Muchos de los que están acá sentados saben qué es un proceso y saben probablemente la definición. Sin embargo, vamos a
a dar la definición que hace Harrington. Para Harrington, un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un insumo, le agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o externo. Procesos hay en todas las profesiones. En medicina probablemente sea la carrera que más procesos maneja. A veces los que trabajan en ciencia de la salud creen que no hay procesos. No, es donde hay más procesos. Esta es la definición que da la ISO. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Entonces, ya ustedes van viendo que hay algunas cosas que son comunes o que son importantes. Por ejemplo, la primera es que un proceso tiene que agregarle valor. Tiene que agregar valor a algo, ¿no? La segunda es que son actividades relacionadas y que interactúan entre sí. Por lo tanto, actividades completamente aisladas, que no tienen nada que ver con el resto, probablemente esté de más en ese proceso. Esta es la definición que finalmente me gusta más a mí, que es una serie de actividades definibles, repetibles y medibles, que transforman un elemento de entrada, un insumo, en un resultado, producto o elemento de salida, pero que es útil para el cliente interno o externo. Por ejemplo, una pelota de fútbol que es cúbica, que tenga los mejores parámetros de calidad, que tenga el mejor cuero, el mejor globo, el bladder, no sirve. Ese proceso no está bien, porque no agregó valor. Características. Tiene elementos de entrada y de salida definidos. Tiene actividades definidas. Es susceptible de ser medido. Por lo tanto, yo puedo hacer la vigilancia del proceso. También puedo medir las actividades. Es reproducible y también predecible. Y agrega valor, que es lo más importante. No solamente estas características son las que tiene que contar el proceso. Se necesita materiales óptimos, adecuados. Se necesita equipos e instalaciones adecuadas. Por ejemplo, si ustedes van a enseñar microbiología y no tienen laboratorio de microbiología, mejor no enseñen. ¿Por qué? Porque para enseñar microbiología yo necesito tener un laboratorio de microbiología. Necesito normas, procedimientos, información, instrucciones. Ustedes en todos los laboratorios seguramente tienen instrucciones de manejar el microscopio, de cómo manejar tal o tal aparato. Y si no lo tienen, deberían hacerlo. Y también necesitamos contar con recursos humanos que tengan habilidades, conocimientos y competencias. Este es todo lo que es la jerarquía de un proceso. Tienen ustedes el macroproceso, que en este caso el macroproceso es el plan estratégico de la universidad. Después vienen los procesos, hay muchos procesos en la universidad, pero básicamente nos podemos restringir en 3 o 4, que es el proceso académico, el proceso de investigación, el proceso administrativo y el proceso de responsabilidad social o vínculo con la sociedad. Esas son las 4 grandes procesos que tiene una universidad. ¿Qué necesito yo tener para un buen proceso de gestión de la información? Personal, recursos humanos con capacidades y competencias. Si no están capacitados en búsqueda, no están capacitados en recuperar, no están capacitados en filtrar los artículos que han recuperado, entonces el producto va a ser malo. Pero por otro lado necesitamos otros insumos, necesitamos materiales. En este caso el material son las bases de datos. Por lo tanto, yo creo que la universidad también tiene que poner de su parte y va a tener que avanzar en colocar más bases de datos, ¿no? Por ejemplo, hay una base de datos que es baratísima para la ciencia de la salud, que es Hinari, que cuesta $1,000 al año. Por ejemplo, esa debería ser una cuestión obligatoria en la universidad, si tiene ciencia de la salud. Una actividad también tiene las mismas características que el proceso, pero en menor escala, ¿no? También tiene un elemento de entrada, un elemento de salida, tiene reglas, tiene normas, tiene recursos humanos, tiene información y tiene equipos y infraestructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es una actividad? Es un conjunto de procedimientos operacionales que debe ser ejecutado con la finalidad de producir un resultado. Por ejemplo, en la búsqueda, yo tengo que hacer una serie de procedimientos. Claro, lo puedo hacer intuitivamente, pero cuando uno lo hace intuitivamente, para encontrar una información se puede demorar 1 hora. Y una tarea son las fases o pasos que componen una actividad, ¿no? Esto ya es la parte más operativa, más operacional. No, tenemos un problema y queremos una respuesta. Para lograr eso, tenemos que hacer la búsqueda. Después de la búsqueda, tenemos que hacer una selección. Después de la selección, tenemos que recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Lo recuperamos en resúmenes, lo recuperamos solo en títulos, o lo recuperamos en texto completo. Después de que hemos recuperado, tenemos que organizarlo. Después de eso, tenemos que hacer un análisis. En el análisis entra la lectura crítica. Y después viene la comunicación.
la información. Todo esto es el proceso que me va a generar conocimiento. Y cuando uno hace un escrito, un artículo científico, uno debe colocar lo que aprendió con la investigación. Entonces miren ustedes que tienen materiales, necesitan equipos, instalaciones, procedimientos, habilidades y conocimientos. ¿Dónde está la información? Y por eso que decían, información es poder. Porque antes la información estaba ¿dónde? En los claustros, en los conventos estaba. Por eso, por ejemplo, en el templo de Shaolin estaban todos los escritos del Kung Fu. El que quería aprender Kung Fu tenía que entrar a Shaolin. Después esta información pasa a las bibliotecas públicas, pero igual. ¿Quién tenía la información? La información la tienen las editoriales. ¿Por qué? Porque cobran por la edición de los libros, la gente no puede disponer de los libros gratuitamente, ¿no? Pero después hay un gran salto, la internet. ¿Y qué hace? Que pongan la información ya en la red. Entonces, cualquier profesor, buena gente, podía poner sus artículos, ¿no?, en línea. Pero apareció la tecnología wiki, que es la tecnología que se usa en la Wikipedia, donde cualquiera puede meter información. Entonces se fueron hasta el otro extremo, porque yo ahí ya no sé qué tan válido es lo que me pongan en Wikipedia, ¿no es cierto? Sin embargo, esa es una de las fuentes bibliográficas más importantes de los estudiantes. Y finalmente, estamos ahora en una situación en la que se habla y se estimula el acceso abierto, donde todas las investigaciones deben estar a disposición de los investigadores y de los lectores de manera irrestricta, de manera gratuita. Entonces, antes se requería material, libros, revistas, impresas, equipamiento adecuado, mobiliario, fotocopiadora, reproductor de audio, VHS, procedimientos, búsqueda en ficheros, revisión de material disponible y apuntes, recursos humanos con competencia, docentes y alumnos con capacidades, obviamente. Ahora hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa estar en la sociedad del conocimiento? Tenemos que pensar, tenemos que escribir, tenemos que compartir y participar. Ahora requerimos bases de información como material, equipamiento, equipo de cómputos y redes, procedimientos óptimos, procedimientos de búsqueda, selección y recuperación, y recursos humanos. Obviamente hay que capacitar, lo que un mexicano ha dicho, que hay que alfabetizar nuevamente ahora a los profesores. De parte de los docentes y los alumnos tienen que capacitarse, de parte de las autoridades y de la gestión tienen que comprar más bases de información, tienen que adecuar laboratorios y equipos de cómputo, pero no necesariamente eso, ¿eh? Lo que uno necesita tener es bases de datos, que el acceso sea de manera remota, que el alumno pueda entrar de su casa, igual que el profesor puede entrar de su casa. Lo que sucede es que hay muchas bases que a ellos les conviene que la validación del acceso sea por IP. Entonces, si lo hacen así, solo van a poder entrar desde el ambiente de la universidad, a menos que la universidad le dé acceso VPN, que eso es mucho más peligroso. Entonces, hay que tratar de gestionar la base de datos con acceso remoto. Se puede hacer en prácticamente todas las bases bibliográficas. Pero aún más, ahora hay que buscar bases de datos que tengan formato para PDA o para tablet, porque ahora los estudiantes pueden descargar un libro y tenerlo en la tablet. Entonces, mientras están desarrollando, están estudiando, pueden ir revisando en la tablet, ya no necesitan la computadora. Este es el círculo virtuoso entre datos, información y conocimiento, que no es lo mismo. Siempre confundimos datos, información y conocimiento como si fuese lo mismo. El dato es aislado. Por ejemplo, yo acá les pregunto a todos ustedes su edad, cada uno me va a decir su edad, y los pongo en una lista, y eso es una base de datos, el nombre y la edad, ¿no? Esa es una base de datos. Pero si yo a esa base de datos, por ejemplo, si yo digo, yo tengo aquí 50% de varones y 50% de mujeres, ya no estoy identificando a persona por persona, estoy diciendo, en este grupo hay 50% de varones y 50% de mujeres. Y la distribución por edades son las siguientes, de 30 a 35 tanto, de 36 a 40 tanto, y así. Eso ya se va transformando en información. Luego de que yo tengo la información, la sistematizo y la analizo, y si es importante, yo la incorporo, aprendo. Entonces, cuando ya hay aprendizaje por medio, estamos hablando de conocimiento.
El conocimiento yo lo puedo aplicar. Si uno aplica solo la información, el resultado puede ser malo, porque cuando uno aplica el conocimiento es porque ya uno lo ha digerido. La información está disponible en diferentes fuentes, ¿no? Y todas estas diversas formas de investigación van a generar conocimiento, porque hay aprendizaje. Tenemos los tipos de investigación documental, investigación formativa, investigación de ciencias básicas, aplicada, de desarrollo experimental, todas esas en un nivel diferente dentro de la formación académica. Los primeros años del pregrado será investigación documental. La investigación formativa sigue siendo en pregrado, pero en etapas un poquito más avanzadas. En ciencias básicas hacia las finales del pregrado, y la investigación aplicada es ya más en el posgrado y el desarrollo experimental también, porque el desarrollo experimental va a terminar en probablemente una patente o en una elaboración de un equipo o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, si tuviesen preguntas, que las pueda absolver, porque a veces no las puedo contestar también. Bueno, en primer lugar, vamos a suponer que mis resultados coinciden con todo lo que está descrito en la literatura menos uno. Entonces ustedes van a decir, bueno, mis resultados se parecen al de fulano, sultano, mengano, perencejo, que han sido publicados en estudios previos. Con la diferencia de que nosotros hemos tenido este hallazgo que no se parecen. Entonces, esto puede ser por estas explicaciones, y yo tengo que dar mi punto de vista, porque para eso soy investigador, porque esas son mis hipótesis nuevas. Sí, yo aprendí que la mayoría de los datos coinciden con los otros estudios, eso lo aprendí, que también en el Perú ocurre lo mismo, pero este dato no es coincidente y por lo tanto puede ser por estas razones y probablemente amerite otro tipo de estudio. Ese es un comentario que tiene que ser de todas maneras el investigador. Por ejemplo, otro análisis que tiene que hacer el investigador son las limitaciones del estudio. La mayoría de las tesis, por ejemplo, que yo veo en las universidades, resulta de que todos son trabajos extraordinarios, ninguno tiene limitaciones. Entonces, el investigador también aprende haciendo la investigación y diciendo, por si acaso, mi estudio, yo he aprendido que este estudio tiene estas limitaciones y por lo tanto para el siguiente no voy a cometer el mismo error. Había realizado una investigación en ética, es decir, mi título era Problemas éticos en el desempeño profesional del médico colegiado de La Libertad, Perú. Entonces, en lo que hallazgos que yo encuentro, por ejemplo, es que el médico subespecialista es el que más problemas éticos tiene aquí en La Libertad. Pero cuando yo veo la parte estadística me sale que no hay diferencia significativa, pero es un punto que me permite ver el por qué, ¿no? ¿Por qué se está generando esto? Ahora, el principal problema ético que yo encontré para estos médicos era el aspecto de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Por ejemplo, que los pacientes vienen por emergencia y usualmente tienen pues incorporado están afiliados a una religión y a veces el médico tiene que dilucidar en sus tratamientos para salvarle la vida o en ese momento no sabe qué hacer el médico, ¿no? Pues algunos médicos, en lo que yo encontré, llamaban a la Fiscalía de Prevención del Delito, otros optaban por pedirle el consejo al médico que más experiencia tenía, ¿no? Entonces, mi pregunta va como había mencionado, que en la discusión debemos colocar lo que nosotros hemos aprendido en nuestra investigación. Cuando, por ejemplo, estos hallazgos son poco significativos porque el P es menor de 0.01, pero para mí es una información que yo la considero valiosa, ¿no? Ese es un tema crítico en lo que vamos a ver en lectura crítica. Por ejemplo, a pesar de que no necesariamente la diferencia fue significativa, yo no sé contra qué se asoció, a veces un solo caso de un acto, ya eso es importante, porque ese acto no debería volverse a ocurrir. Entonces, si ocurrió uno, es porque algo malo está pasando. Entonces, por eso es que cuando hablemos de lectura crítica, vamos a hablar de la importancia estadística, no necesariamente lo que es estadísticamente significativo también tiene importancia clínica, y al revés, no necesariamente lo que no es significativo no tiene importancia clínica, sí puede tener importancia clínica. Vamos ahora a hablar de lo que es la búsqueda de información, la introducción a lo que es búsqueda de información. Lo primero que debemos reconocer es
Las fuentes de información. Aquí sí, fuentes como fuente, no como recurso. Las fuentes de información pueden ser orales, pueden ser arqueológicas, pueden ser escritas, y de estas escritas podemos tener bibliográficas, libros, manuales, hemerográficas, publicaciones periódicas, epigráficas, inscripciones en monumentos públicos, archivística, que es no publicada y está restringida a quien la produjo, pero también puede ser audiovisual, puede ser musical, libretos, partituras, cinematográfica, gráfica, fotos, obras de arte. Todo esto son fuentes de información. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una descripción de que con el paso de los años a las mujeres les ha crecido el pie. Seguramente que los varones no se han dado cuenta de eso. Y para fundamentar ese hecho, yo voy a decir, no, en los años 1800 las mujeres tenían un pie chiquitito. Ahora ustedes ven a las chicas que casan hasta 41, 42. La verdad que ya hasta es sorprendente, ¿no? La pregunta es si efectivamente les ha crecido el pie. Entonces yo voy a buscar fuentes como obras de arte, por ejemplo, a tamaño natural. Y voy a medir, pues a ver, porque los pintores hacían la réplica exacta. Entonces esa es una fuente de información, ¿se da cuenta? Imágenes, fotos, todo eso es fuente de información. Dentro de las publicaciones, que es lo que más nos interesa en este momento, según su procedencia pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. Primaria es la que tiene información original, son los resultados de investigación, son los artículos originales de investigación. Secundaria son los que tienen información basada en fuentes primarias, producto de análisis, interpretación y síntesis, donde se compila datos o información de fuentes primarias y después se saca una conclusión basada en todo eso. Ese método se llama metaanálisis. Esa metodología se llama revisión sistemática, que también ya ahora está bastante difundida. Y esa es una fuente llamada secundaria. Terciaria es una selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias. Eso vendría a ser el libro, el texto, donde ya prácticamente lo que se pone en el texto es lo que no tiene mayor controversia. Pero en un texto uno no puede poner mucha controversia. Entonces, ¿por qué? Porque está dirigido a un público que está en formación y que no se le puede enseñar controversia desde el inicio, ¿no? Y la cuaternaria es la información que hace el investigador, pero para la población general. Ustedes han visto que hay investigadores en VIH-Sida que escriben justamente para los pacientes, para que los pacientes con VIH tengan ese tipo de información. Y por eso que ahora los pacientes diabéticos, los hipertensos, los de VIH, todos, tienen bastante conocimiento sobre su enfermedad. Y cuando van al consultorio a uno le toman examen. Muy bien, esto es lo que habíamos visto. Ahora, ¿cómo es que esto se enmarca dentro de lo que es un proceso de investigación? En investigación en general, aquí tienen el problema o la pregunta. Lo primero que voy a hacer yo es revisar las fuentes bibliográficas. Después de revisar la fuente bibliográfica voy a recuperar y voy a analizar la información que hay en la fuente bibliográfica. Y de aquí voy a sacar resultados y conclusiones. Si es que con eso es suficiente, termina aquí. Y esto de aquí representa la investigación documental, la revisión sistemática y la investigación operacional. Pero si después del análisis de la información disponible construyo un marco teórico, elaboro los objetivos del estudio, hago el diseño metodológico para la investigación, obtengo resultados y conclusiones, bueno, ese es otro tipo de investigación. Ese se llama investigación de ciencias básicas, investigación aplicada y también investigación de desarrollo experimental cuando estamos ya en esta parte final hablando de nueva tecnología. ¿Qué tipo de bases disponemos? Tenemos varios tipos. La primera y probablemente la que todos estamos acostumbrados es las bases referenciales. En las bases referenciales solo encontramos el título, los autores y el resumen. Y de esos hay, por ejemplo, la Web of Science, que es de todas las carreras, de todas las profesiones.
Tienen Scopus, que también es de todas las carreras. Medline, Embase, son de medicina y ciencia de la salud. LILAC es la literatura latinoamericana de ciencia de la salud. Y LIPEX es la literatura peruana en ciencia de la salud. Ahora tenemos modelo acceso abierto, que es lo que probablemente nos interese más y que está a texto completo. Una de esas bases es Cielo. Cielo tiene Cielo regional y Cielo Perú. En Cielo Perú, por si acaso les cuento, hay una revista de ingeniería metalúrgica, geológica, después hay una revista de veterinaria, hay revista de biología, hay revista de química. Entonces, las revistas que cumplen ciertos estándares de calidad van a entrar así. PubMed Central es una del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en la que están todos los artículos en texto completo de los estudios que han sido patrocinados por ellos. Después el Biomed Central también es una base ya de nacimiento de acceso libre, ¿no? Y aquí hay ciencias biológicas también. Y después tienen ustedes bases de revistas en texto completo que son mixtos. Por ejemplo, Hinari es mixto. Hinari, a ver, uno dice que solamente es ciencia de la salud. No solamente es ciencia de la salud. Tiene bastantes revistas de otras ciencias. Y esto es patrocinada por la Organización Mundial de la Salud. También tenemos bases de libros, como les decía, Access Medicine, Access Surgery, Access Engineering, Ebrary, el libro. Aquí tienen otro, por ejemplo, el Emerald, que tiene ciencias sociales, economía, negocios. Tienen de revisiones sistemáticas. Las más importantes son la Cochrane Library y la de Best Practice, que es del grupo de la British Medical Journal. Y base de información de revisiones, que ya incorporan algunas cosas de información basada en la evidencia. Tienen, por ejemplo, Micromedex. Micromedex básicamente lo que ve son drogas. Para las enfermeras, por ejemplo, hay una base ahí en Micromedex en la que dice compatibilidades de uso, ¿no? Por ejemplo, si un medicamento se puede usar con dextrosa al 5 o se tiene que usar con eso al 9 por 1000, por ejemplo, ¿no? Up to Date es una de medicina, también es pago. Unbound Medicine, esto lo puse acá para que vean la novedad. Unbound Medicine tiene formatos para tablets. Todas estas bases cuentan con un buscador. ¿Y qué es un buscador? Un buscador es un servicio que nos permite buscar información en la red de Internet. Entonces, utiliza una serie de protocolos que lo conocen perfectamente los ingenieros de sistemas, ¿no? Para que puedan entrar a buscar en páginas web, en bases de datos, etcétera, ¿no? Son páginas web en lenguaje HTML que nos proporcionan un formulario en el que se coloca alguna palabra clave y un botón que nos permite dar la orden de buscar. Eso es lo que ustedes, por ejemplo, tienen en Google. En Google les sale un espacio, ustedes colocan lo que quieren buscar y el botoncito buscar, ¿no? Ese por eso es un buscador. Y lo que hacen es buscar coincidencias en una base de datos. Entonces, si yo busco en Google Miyajira, va a ir a buscar dónde hay Miyajira. En todos los sitios, va a buscar coincidencias. Eso es lo que hace Google. Google utiliza un motor de búsqueda, es un motor de búsqueda, mientras que Yahoo, por ejemplo, es un índice de directorio. Entonces tiene diferencias, por eso es que el Google es más potente, pero ya la mayoría de personas ya se acostumbró a Google, ¿no? Google trabaja con páginas web, son bases de datos sobre páginas web y son programas que realizan búsqueda dentro de una base de datos de documentos HTML, porque Yahoo es un directorio, son recopilaciones nada más de páginas web. Estos buscadores utilizan descriptores. Entonces hay que saber qué es un descriptor. Un descriptor es una palabra o un conjunto de palabras que definen el contenido de un documento y que permiten su localización en un archivo manual o en un archivo electrónico. Por ejemplo, neumonía. Neumonía es un término donde yo voy a buscar y lo puedo ubicar. Pero
Por ejemplo, acidosis tubular renal. Fíjense que ya son 3 palabras. ¿Y por qué tengo que poner acidosis tubular renal? Porque acidosis sola es un término. Acidosis tubular también hay. Lo que pasa es que hay varios tipos de acidosis tubular. Y cuando yo pongo acidosis tubular renal, ya estoy circunscribiéndome probablemente a un formato más específico, ¿no? De los descriptores, hay una palabra que ustedes tienen que aprenderse, que lo manejan muy bien los bibliotecólogos, pero que ustedes tienen que tener idea de qué es el tesauro. ¿Qué cosa es un tesauro? Porque cuando hablen con los bibliotecólogos, ustedes le van a hablar del tesauro, y ustedes van a estar en la calle. ¿De qué me está hablando este? ¿No? Entonces, el tesauro es un vocabulario, es un sistema controlado y estructurado de manera formal, que está formado por términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas, que tienen equivalencia, que tienen jerarquía y que tienen características asociativas, ¿no? Pero que representa de manera unívoca el contenido de esto. Entonces, el tesauro es un sistema ya elaborado para un grupo de ciencias en la que tiene un encabezado, que es el encabezado principal, y tiene toda una derivación. Eso lo utiliza, por ejemplo, el Lila, lo utiliza Cielo, y lo utiliza Medline, lo utiliza Scopus. Si yo quiero buscar mejor en una base, mejor utilizo un tesauro. ¿Y cómo yo sé cuál es el tesauro? Bueno, pues lo que pasa es que cuando ustedes vayan a buscar en Lila, ustedes entran primero a ADEX, que son los descriptores en ciencia de la salud, en español. Si ustedes entran a PubMed, tendrán que ir primero al MESH, que son los descriptores de PubMed para ciencia de la salud. Y así hay descriptores para ingeniería, para una serie de profesiones. La siguiente. El tesauro tiene una estructura que se basa en estos elementos. Primero en las unidades léxicas y después en las relaciones semánticas. Las unidades léxicas son los descriptores, ¿no? Que son los términos permitidos. Entonces, por ejemplo, yo pongo en un tesauro va a ser neumonía, pero los derivados pueden ser neumonía por neumococo. Ese es permitido. Pero puede haber algún término no permitido que me va a botar, no existe. Esos son los que llaman los no descriptores o términos prohibidos. Después tienen las relaciones semánticas, que hay relaciones de equivalencia, las jerárquicas y las asociativas, ¿no? Equivalencias son los sinónimos. Las jerárquicas es lo que yo les estaba diciendo. Primero tienen la cabeza y después vienen las derivaciones. Y las asociativas, yo agarro y digo neumonía, y asociativa puedo poner infección pulmonar. Y aquí está la lista de tesauros y descriptores, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes, la más importante es la de descriptores de ciencia de la salud, esta de acá que es el MESH, que es de la National Library of Medicine del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Tienen esta de humanidades y ciencias sociales y tienen acá un directorio de tesauros o descriptores que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba, donde ustedes haciendo clic en esta dirección van a encontrar las direcciones para ingeniería, para derecho, pero ya no las he puesto acá porque realmente iba a ser un listado inmenso, ¿no? Cuando ustedes revisan los resúmenes de los artículos, al final encuentran uno que dice palabras clave, ¿no? Palabras clave. La palabra clave es una palabra o es una frase que se utiliza para describir el contenido de un documento. Por ejemplo, yo pongo, el título puede ser presencia de levaduras en cultivos de papa. Pero, ¿cuál es el tema que describe eso? Primero, yo quiero que mi artículo salga en lo máximo posible. Entonces yo digo, ajá, como yo tengo papa, ya no lo voy a repetir, pues porque eso sale en los encabezados, me va a salir papa de todas maneras. ¿Pero qué le pongo? Le pongo el nombre científico de la papa, como palabra clave.
¿Ven? Le pongo como palabra clave Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, no necesariamente tenemos que repetir lo que ya está en el título. Entonces, las revistas científicas siempre le van a exigir un número determinado de hasta 6 palabras clave o 6 keywords. Y estas sirven para ayudar a clasificar el documento, pero también, como les decía, para ampliar las posibilidades para la recuperación del documento. Si ustedes ponen el ejemplo que yo les he dado, levadura en papa, en cultivo de papa, y ponen levadura y papa, están repitiendo las mismas palabras clave del título y están desperdiciando oportunidades para ampliar la posibilidad de recuperación. Y ojo, que las palabras claves por lo general son descriptores, ¿no? Y eso es bueno, poner los descriptores, porque cuando uno pone un descriptor ya aceptado, aparece rapidito el artículo. Pero si uno pone una palabra que uno inventó en ese momento, puede ser de que la base ni siquiera lo considere y lo pase por alto, ¿no? Entonces es bien importante tener eso, ¿no? El concepto de lo que es un descriptor, de lo que es un tesauro, que eso es lo que le van a hablar de los bibliotecólogos, y la otra, la importancia y la función de las palabras clave. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, buenos días y gracias por sus aportes, doctor. Y estoy bastante interesado en su tema, porque a veces del lado del que investiga hay mucho interés, pero del lado de las personas que pueden analizar la información, esa investigación, cómo ha sido su proceso, también existe la problemática de qué analizar, dónde analizar, y cuando el interesado tiene premura en estas revisiones. Y a veces nos detenemos mucho justamente en el punto de partida de la investigación y no podemos pasar más adelante cuando a distintos niveles, pregrado o posgrado, justamente ocurre el tema que usted menciona, de esta búsqueda de información, en que, ¿qué pasa si yo no tengo acceso a este tipo de información fácilmente? Entonces, ¿qué podemos pedir, pregunto yo, a aquellos que están investigando, ¿no? Cuando dicen yo, pues solamente tengo Google, ¿no? Vamos a regresar un poco a lo que es la gestión de la información como proceso. Por eso cuando hablábamos de ese asunto, yo decía que acá están comprometidos todos. Están comprometidos los profesores, los alumnos y también las autoridades. Entonces cada uno tiene su parte. Profesores, la obligación es capacitarse en estas nuevas técnicas, pero también fomentar en los estudiantes el uso de las bases. Porque ¿de qué vale tener las bases si no las vamos a usar? O que solamente los profesores lo utilicemos. Entonces, por ejemplo, si yo como profesor voy a hacer mi clase para utilizar mi PowerPoint o mi pizarra y mi tiza, y mi examen lo voy a tomar de eso, ¿qué mensaje le estoy dando al estudiante? No solamente revisa mis diapositivas, no entres a buscar libros ni nada. Ni menos, tampoco no te consigas libros, pues no te va a servir, vas a gastar plata por gusto. No, es que eso no es el mensaje. El mensaje debe ser, por si acaso, mi clase, mi presentación es una ayuda, es una guía. Tú tienes que completar la información con lo que hay en la página web. Y por si acaso, las preguntas del examen no necesariamente tienen que haber sido dichas por mí. Porque resulta que ahora los estudiantes quieren, doctor, profesor, pero eso usted no lo dijo en mi clase. ¿Y acaso solamente lo de mi clase te lo voy a preguntar? Por favor, hay que comenzar a erradicar esas malas costumbres. Y de parte de las autoridades, pues proveer de todas las herramientas necesarias para que esto se pueda ejecutar, ¿no? Creo que una de las cosas que también debe intervenir en la institución son las políticas. Porque, por ejemplo, para mí me parece un absurdo que se diga que tú no puedes poner la referencia en internet cuando lo tienes en la biblioteca.
Todas las publicaciones de revistas científicas actualmente tienen lo que se llama el Ahead of Print, que es la publicación antes de que salga el impreso. Pero ya lo tengo en internet. Y está más actualizado que mi biblioteca, porque la biblioteca no la puede tener, porque todavía no está impreso. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder utilizar eso? Sí se puede utilizar, porque eso ya está aceptado científicamente hasta la forma como uno debe hacer la referencia. Ya está normalizado. Por lo tanto, lo que uno tiene que colocar es la forma adecuada para colocar esa referencia, para que cualquiera que lea mi trabajo pueda localizar esa referencia bibliográfica en internet. Lo que no podemos poner dentro de las referencias de las tesis son cosas que cuando alguien quiera revisar no lo encuentre, porque sucede así, ¿no es cierto? Por eso que uno tiene que poner páginas permanentes, páginas científicas acreditadas, como por ejemplo las bases de datos. Por ejemplo, Agora es una base de datos que viene con Kinary. O sea, si ustedes pagan $1000 en Kinary, viene Kinary y viene Agora. Y viene varias más, que son de otras especialidades, agricultura, ¿no? Una serie más, ¿no? Entonces, la búsqueda bibliográfica yo la puedo hacer por autor, la puedo hacer por tema, por título de revista, por cualquier palabra o por palabra clave, que es lo más recomendable, ¿no? Y que busque por palabra clave. Cada una tiene sus ventajas. Por ejemplo, si yo sé el autor, es mejor de repente más rápido colocar el autor. Entonces, mientras más datos le dé, voy a hacer la búsqueda más específica. Pero si yo, por ejemplo, estoy buscando por tema un artículo sobre exportación de cobre, entonces buscaré primero por palabra, después le pongo ya un filtro por el tema. El tema específico es exportación de cobre, no sé en qué forma se exportará, pues laminado, no sé, de alguna forma tiene. Entonces ya le pongo algo más específico. Y después le pongo exportación de cobre entre los años 2010. Ya algo mucho más específico, ¿no? Publicados en eso. Entonces voy especificando cada vez más. Por ejemplo, esta es la página de LILACS. LILACS es la literatura americana en ciencia de la salud. Para ser indizado en esta base, la revista necesita tener por lo menos 2 años ininterrumpidos saliendo. Y después tiene una serie de criterios de calidad para poderlos incorporar acá. Entonces, nos da cierto nivel de garantía, pero no es garantía total. Esto es Cielo. Y miren ustedes, tienen acá las revistas y tienen los artículos. Si quieren hacer la búsqueda de las revistas, hacen en este lado. Y en artículos aquí ponen búsqueda. Y cuando hacen búsqueda, miren lo que les sale aquí. Buscar por, acá es todos los índices. Y miren después páginas del título, autor, materia, revistas, año de publicación, tipo de artículo, varias formas. Ya este, por ejemplo, es PubMed. Y fíjense todos los criterios de búsqueda. Autor, si es corporativo, primer autor, todos los autores, el último autor, si es por libro, las fechas, ¿no? Acá tienen para buscar por MESH, el número de ISBN, etcétera, investigador, tiene una serie. Acá sigue todavía el tipo de publicación, el año de publicación. Es bien amplia la forma como ustedes pueden hacer la búsqueda. Kinary tiene la particularidad de hacer la búsqueda por varios formas, pero una de las formas es que utiliza el buscador de PubMed, que facilita tremendamente la... Este es PubMed, fíjense ustedes, también acá yo le pongo autor, pero fíjense la forma diferente ¿no? Por ejemplo, PubMed se pone Miyajira, J, y en corchete se pone autor, para que lo busque como autor. Si yo no le pongo esos corchetes como autor, PubMed y Cielo lo va a buscar como cualquier palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien importante ese detalle. También puedo hacer la búsqueda por publicación. Esa búsqueda por publicación nos facilita la búsqueda de los últimos números o números anteriores concretos de la revista. Por ejemplo, PubMed, y aquí yo pongo Revista Médica de Chile. Pero fíjense ustedes que tengo que ponerle en corchete Journal, para que lo reconozca como revista y no como palabra. Para mejorar mi búsqueda puedo usar términos específicos. Por ejemplo, en el ejemplo que le estaba poniendo de acidosis tubular renal, en la acidosis tubular renal hay 4 tipos. Entonces, si yo le pongo solo acidosis tubular renal, va a incluir todos, 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero buscar solo el 4, tendré que ponerle acidosis tubular tipo 4. Pero, ¿cómo lo voy a poner? Lo voy a poner entre comillas, para que me reconozca toda la frase como una sola palabra. La otra cosa que tienen que hacer es utilizar los operadores booleanos. El operador booleano son estas 4. El AND, el OR
el not y el XOR. Por ejemplo, si yo le pongo AND, significa que las dos palabras tienen que cumplirse. AND es cuando yo tengo el conjunto A y el conjunto B, la intersección, eso es lo que es AND. OR es cuando cualquiera de las palabras se cumple. NOT es cuando excluye a una de las palabras. Y XOR, cualquiera de los términos especificados, pero no todos los términos que se especifican. Por ejemplo, perros, XOR, gatos. Significa que van a sacar todos los perros, pero ningún gato. Miren ustedes, AND significa la intersección. OR es cualquiera de las dos condiciones. Y NOT es, por ejemplo, A, NOT, B, es lo que es A, pero que no es B. Entonces miren ustedes ahora acá, ustedes ven en las bases, en cielo, aquí tienen para utilizar los operadores booleanos. Tienen AND, tienen OR y tienen NOT. Este es en PubMed, igual. En este lado tienen AND, tienen OR, tienen NOT. También hay operadores de posición. O sea, aparte de los operadores booleanos, hay los operadores de posición. Y los operadores de posición son estas que están aquí, ¿no? El same, el with. Estos van a localizar registros en que los términos están en proximidad dentro del mismo registro bibliográfico, según la proximidad. Por ejemplo, el same localiza registros en los que el campo de registro bibliográfico contiene los términos que se especifican. Entonces, en el mismo campo están los dos términos. Cuando yo digo with, es cuando en la misma frase están los dos términos. Near, cuando este localiza los registros en los que un campo contiene los términos de búsqueda juntos. Pero sin embargo, el orden no tiene una jerarquía. Y el ADJ sí tiene que ver el orden, porque respeta el orden que ustedes han introducido. Entonces, en el mismo campo o en la misma frase. Y también hay operadores relacionales, que eso los ingenieros y los matemáticos están más acostumbrados, ¿no? Porque es menor que, mayor que, igual, mayor igual, menor igual, diferente. También existen los caracteres comodín. Los caracteres comodín significa que si yo pongo uno de ellos, todo el resto hacia la derecha es porque ya no me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asterisco se usa de esa manera, ¿no? Si yo uso, por ejemplo, econom asterisco, me va a encontrar todo lo que es economy, econom. ¿Por qué? Porque todo lo que está hacia la derecha ya no le interesa, me va a buscar todo. El símbolo de interrogación me reemplaza una palabra o una letra. Por ejemplo, si yo pongo así, me va a buscar woman y women, ¿no? Porque me está reemplazando esa palabra en el lado de la interrogante. Las frases hay que, como les decía, hay que separarlo, hay que ponerla entre comillas. Entonces, por ejemplo, si una frase contiene 3 o más palabras, se coloca entre comillas. Si yo coloco acidosis tubular renal, tiene que estar entre comillas. Y yo puedo utilizar eso también ya con un operador booleano, ¿no? Porque ya es una sola palabra clave, acidosis tubular renal, entre comillas. De ahí tienen ustedes una búsqueda, miren, yo le he puesto acidosis tubular renal, entre comillas, y me ha botado todo lo que es acidosis tubular renal. También pueden precisar la búsqueda. Y esto se puede hacer con ProQuest y se puede hacer con EBSCO. Por eso le decía, no sé si estarán utilizando ustedes EBSCO en su máxima capacidad, ¿no? Por ejemplo, se puede limitar de acuerdo a fechas, se puede limitar de acuerdo a si yo quiero a texto completo, solo resúmenes. Ahí tienen, por ejemplo, esto. ¿Reconocen esa página? A ver, levanten la mano lo que reconocen en esa página. Poquito. ¿Qué significa eso? Que lo han visto en la página web y no le han hecho clic. Porque la primera página que aparece es esa. Entonces, por ejemplo, limitar la búsqueda es una estrategia importante. ¿Por qué? Porque permite, por ejemplo, limitar los resultados solo a los artículos en texto completo o en revistas científicas. Y además revistas científicas que tienen evaluación por pares. Limitar los lugares de búsqueda también. Por ejemplo, permite seleccionar los lugares de búsqueda dentro de una cita o resumen, o dentro de una cita y texto del artículo, o dentro de las palabras del título, etc. Entonces, es importante construir su término de búsqueda. Esto lo pueden hacer ustedes primero en un papel. Entonces, es mejor demorarse un poquito de tiempo y construir la búsqueda en un papel y colocar ese término después en el buscador. Y ahí hay que definir qué operadores booleanos van a utilizar, etc., ¿no? Google entró como un enemigo para los científicos. Y los científicos decían que buscas en Google, no, entonces tú eres del otro lado. ¿Qué hizo Google? Hizo una cosa, pues sacó Google académico. Los académicos están en contra mía, le voy a hacer uno para ellos. Google académico. Google Libros, Google Maps, ¿no? Y aparte, ¿cuántos son un trabajo? Entonces, en Google académico
Ustedes pueden buscar por autor. Google académico para buscar por autor también utiliza las mismas herramientas. El corchete. ¿Se acuerdan ustedes que en las otras se ponía el apellido del autor y entre corchete decía autor? Bueno, aquí no ponemos el corchete solo el autor, sino ponemos el corchete del apellido. Más que la cantidad de tesis, ¿no? Y he escuchado también a muchos docentes cuando dicen la maestría, tu tesis de maestría pues tiene que tener más de 50 búsquedas, ¿no? Y tu doctoral 100. Entonces, eso mucho, no sé si, digamos, nos puede usted asesorar en ese aspecto, qué parámetros deberemos llevar, si la cantidad sea importante o si no el sustento. Y gracias por la respuesta. Igual que pasa con el número de páginas. Pues, por ejemplo, mi profesor a mí me dijo, no, tu tesis tiene que tener 40 páginas. Yo le decía, ¿por qué? Porque tiene que tener 40 páginas, y si tu tesis de maestría tiene que tener 80, y si tienes de doctorado tiene que tener 1000 páginas. Entonces yo digo, y 1000 páginas en mi tesis de doctorado, ¿quién lo va a leer? ¿Cree que alguien lo va a leer? Entonces, así siendo realista, va a depender obviamente del tema, ¿no? Miren, ustedes saben qué extensión tenía el trabajo de investigación de Watson y Crick cuando descubrió la molécula del ADN, y por eso le dieron el premio Nobel. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Digan un número. ¿Ah? Por acá dice 50, 20, 15. ¿Por aquí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4. Bueno, en 1954 se publicó en una revista importante en una sola cara, y tenía solo 6 o 7 referencias bibliográficas. Bueno, eso mereció el premio Nobel, ¿ya? Entonces yo digo, a ver, ¿quién de esta universidad puede discutir cuántas páginas debe tener una tesis de un doctor? ¿Y cuántas referencias bibliográficas debe tener una tesis de un autor? Si alguien que le dieron el premio Nobel publicó en una cara y solo con 7 referencias bibliográficas. Eso es para que tengan idea de que no existe un número. Depende del tema y además depende de que esté bien escrito. Y resulta absurdo en una maestría o un doctorado presentar un proyecto de investigación de 10 hojas, 5 hojas. Los parámetros lo han puesto acá, son un poco exquisitos. Mire, la referencia en Europa, un proyecto de investigación solo tiene 2 páginas. Solo 2 páginas, o sea, 4 carillas. Y nos dan el formato listo para llenar el recuadro, nada más. ¿Qué le parece? Pero es una decisión de la universidad, porque es formato. Lo llaman paper, ni siquiera tesis. Un paper. Y con eso se gradúan los